revelación divina. Y esta clase nos va a ayudar a sentar las bases de seguridad en cuanto al asunto de lo que es revelación. Como muchas personas dicen, Dios me reveló. Y vamos a comprender este asunto a profundidad, ¿no? Hoy vamos a sumergirnos un poquitico en lo que es la revelación divina. Y vamos a comenzar viendo el objetivo y propósito de la Biblia. El objetivo y propósito de la Biblia. La Biblia tiene un objetivo y un propósito. Tiene un objetivo y un propósito. Claramente, Dios no va a dar su palabra sin un sentido. Como que hizo la palabra para que no significara nada. No, Dios no obra así. Dios no trabaja de balde. Y quiero que ustedes aprendan eso y que aprendan a transmitir esta verdad. Dios no trabaja de balde. Dios no trabaja sin sentido. O sea que si Dios te escogió, te salvó, te limpió con su sangre, hay un objetivo, hay un plan perfecto. Tú estabas en el plan de Dios. Estás en el plan de Dios y estarás en el plan de Dios. Sea como vaso de gloria, como vaso de honra o como vaso para usos vergonzosos. Porque para eso está ese arsenal de vasos, ¿no?, que en el Señor tiene. Vasos para usos de honra y vasos para usos de deshonra. Instrumentos que tiene Dios para hacer su voluntad. No vamos a comprenderlo con nuestra mente humana porque es finita, pero cuando vemos a la luz de la Escritura la obra perfecta de Dios, aún Satanás mismo es un instrumento en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y hay que comprenderlo de esta manera. La Biblia tiene un objetivo y un propósito. ¿Cuál es el objetivo y el propósito? Revelar. ¿Revelar qué cosa? Si decimos que la Biblia, el objetivo y el propósito de la misma es revelar, ¿qué cosa revela la palabra de Dios? Revela el ser, la obra, revela el ser. Cuando digo el ser, me refiero a la persona de Dios, el ser, la obra, o podríamos poner las obras, porque Dios no ha hecho una sola obra, infinitas y maravillosas son sus obras, así que vamos a poner obras. El ser, las obras, propósitos, y el programa. El ser, propósitos, o sea, el ser, obras, propósitos y programas. Todo esto es para revelar
para revelar quién es Dios y mostrar su perfecto plan. O sea que cuando vemos la Biblia y decimos la Biblia es revelación divina, estamos diciendo que la Biblia tiene como objetivo y propósito ser la revelación del ser, las obras, propósitos y el programa de Dios. Cuando digo programa, hablo del plan. Hablo del plan de nuestro Dios. Ahora que un Dios infinito, porque nuestro Dios es infinito, buscase revelarse a sí mismo, a sus criaturas, eso es razonable y esencial para el cumplimiento de los propósitos de Dios desde la misma creación y en la misma creación. Ahora, por otra parte, es natural que los seres racionales intenten saber algo al respecto acerca de su creador, del que les dio la vida. Por este motivo, aún los científicos que se declaran ateos y que no creen en Dios, buscan inherentemente la existencia del creador mismo. Bendito sea el Señor. Si el hombre es el más alto de todas las criaturas y tiene la capacidad de reconocer y tener una íntima comunión con su creador, es responsablemente correcto pensar y esperar que el creador se comunicase con sus criaturas, revelándoles qué cosa, su propósito, sus programas, o sea, su plan, su voluntad. Por lo tanto, hay tres vías, vamos a ver en esta noche, las tres vías de máxima importancia que han sido utilizadas por Dios para revelarse a sí mismo. Las tres vías de máxima importancia que utiliza Dios para revelarse a sí mismo. Y es importante que prestemos atención a estas tres vías. Por lo tanto, si decimos revelación, tenemos que ver estas tres vías máximas, o sea, las que son las infalibles. La primera vía, y voy a ponerlo en un orden. La primera vía es la creación. La segunda vía, Jesucristo. Y la tercera vía, las Sagradas Escrituras. Y el que yo ponga 1, 2, 3, no quiere decir que una esté primero que la otra y que sea más importante. No, simplemente un orden que yo quise darle acá para la organización de este estudio. O sea que las tres vías máximas de la revelación son la creación, Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Si lo pusiéramos en un orden
correcto sería Jesucristo, la creación, las sagradas escrituras, porque Cristo es antes de todas las cosas. Ajá. Pero en el orden de la revelación que hemos gustado nosotros, tenemos que verlo creación, Jesucristo y sagradas escrituras, que es lo que disfrutamos ahora nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, cuando digo revelación por medio de la creación, y estamos hablando de la Biblia como revelación, la revelación de Dios en la creación, ¿cómo se ha manifestado? El poder eterno y el carácter de Dios revelándose por las cosas que han sido creadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, acuérdense que pertenecen a Dios como creador. Él es el dueño de todo. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, solamente ver la creación es testimonio de la existencia y es Dios testificando, revelando al hombre caído que sí existe, es real, que lo hizo Él. El hombre cree que tiene un dominio sobre lo creado, pero el que manda es Dios. El hombre no puede decirle al viento detente o al agua haz esto, no puede. Cuando vino Cristo caminó sobre las aguas y le dijo al viento detente y se detuvo, porque es el dueño y responde a su comando, a su mandato, porque es el que lo creó. El mundo de las cosas naturales, siendo una obra de Dios, muestra que Dios es infinito en poder, en sabiduría, porque no me digan ustedes que el diseño perfecto que ha hecho Dios a nivel atómico, no celular solamente, atómico, un diseño perfecto, diseñado, creado. Dios creó el mundo físico y lo hizo con un propósito, y lo hizo con inteligencia, lo hizo con sabiduría. La revelación de Dios mediante la naturaleza muestra su perfección. No hay una maquinaria como el cuerpo humano. No hay una maquinaria tan perfecta. Sin embargo, lo natural tiene sus limitaciones. Amén. Al no aparecer claramente manifestado el amor y la santidad de Dios en esta revelación de la naturaleza, porque nosotros vemos la excelencia, su sabiduría, su poder, su misericordia, pero la naturaleza no nos muestra la santidad de Dios y el amor de Dios. Podemos decir, bueno, Dios nos ama porque hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Sí, pero esto no me hace que se juzgue un amor completo. Por lo tanto, se hace necesario la otra revelación que va a mostrar mucho más profundo quién es nuestro Dios. Porque la naturaleza, cuando vemos las cosas creadas, la creación no muestra el camino de salvación. No lo muestra.
No lo muestra. Más bien los hombres se tergiversaron adorando el sol, la luna y las estrellas. No lo muestra. O sea, la naturaleza es una revelación que sirve de testimonio de la perfección y la majestad y la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pero no puede mostrar la santidad y el amor de nuestro Dios. Por lo tanto, la segunda vía de revelación máxima es Cristo. Es Cristo. Vamos a estar teniendo Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Creo firmemente que Cristo es la suprema revelación de Dios. Y usted haría bien si lo cree también, y no porque yo se lo digo. Escudriñe usted las Escrituras, investigue, lea. Muchas veces en el Antiguo Testamento, Pablo sobre esa muchacha era muerto, mucha de la gente. Sí. Ya, en el paseo se manifestaba misericordia de muchachos con el pueblo de Dios pasó. Claro. La muchacha justo también de Dios. Y a raíz de que vino Cristo, se manifestó la salvación con la manifestación de la gracia, la oportunidad de salvación. Claro que sí. Mira, Cristo es la revelación suprema. Suprema. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación suprema de Dios. Y esa revelación suprema fue suministrada en la persona y en la obra. Porque cuando decimos Cristo tenemos que estar viendo. Cuando digo Cristo, esta palabra significa ungido. Tenemos que estar atendiendo a la persona y a la obra. Tenemos que atender estas dos vertientes, estas dos características. Y hay una cosa bien interesante en la palabra, y es que Cristo nació a su debido tiempo. ¿Por qué no nació al principio de la caída del hombre? Cae Adán, ¿por qué Cristo no nació y llevó ahí el pecado de la humanidad? Gálatas capítulo 4, versículo 4, Dios dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y esto se refiere a todo lo que se había profetizado acerca del Mesías hasta que se cumplió. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahí está la gran respuesta. ¿Por qué no murió cuando Adán peca? No estaba la ley. No había sido dada la ley. De hecho, toda esa generación pereció en el diluvio porque no atendieron al mensaje que Dios estaba dando a través de su siervo Noé. Toda esa generación prefirió extraviarse, toda esa generación corrupta desde Caín, prefirió extraviarse, alejarse de Dios. Dios en su programa, porque Dios, les digo, tiene un plan y un propósito, estableció la ley, permitió que Israel viviese bajo la ley durante muchos años. Y en el tiempo de Dios, porque ¿quién puede decirlo a Dios, hazlo así, que suele ser mejor si lo haces así? No, Dios sabe cuándo hacer las cosas, Él es perfecto en sus tiempos. En el tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bendito sea el Señor. El Hijo de Dios vino al mundo para revelar a Dios a los hombres. Pero lo hizo en los términos que los hombres pudiesen comprender. Por su llegada como hombre,
mediante el acto de la encarnación, los hechos relacionados con Dios de otra forma hubiesen sido muy difíciles e incomprensibles para el entendimiento humano, trasladándose al limitado alcance de la comprensión y el entendimiento. Así que Cristo no solo revela el poder y la sabiduría de Dios, sino que Cristo revela su amor, la bondad, la divinidad, la santidad y la gracia de Dios. Mira todas estas cosas. Por eso que yo les digo, hay que ver la persona y la obra. Nacido bajo la ley, cumplió la ley. Nacido de mujer, tenía que hacerse hombre, humillando, mostró su amor, mostró su humildad, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y muriendo en una cruz para cumplir, amén, el propósito y el plan perfecto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, en consecuencia, quien conoce a Jesucristo, conoce a Dios el Padre. Por eso tenemos como iglesia esta relación con nuestro Salvador. Y el Señor, ¿qué hace? Nos lleva al Padre. Bendito sea el Señor. Por eso a sus discípulos les dijo, oraréis así, Padre nuestro. Padre nuestro. Fíjate que Él dice nuestro. No dice, orarán así a mi Padre. Padre de mi Señor Jesucristo. No, Padre nuestro. Nuestro. O sea, los tomó y los incluyó a sí mismo en su familia. Por lo tanto, nosotros, esa es la verdadera inclusión. La verdadera inclusión en que antes estábamos por el pecado lejanos y ahora hemos sido adoptados por medio del amor, el sacrificio y la gracia de nuestro Señor. Amén. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar? Nada, perfecto. Ahora, tercera revelación. Las Sagradas Escrituras. O sea, la palabra escrita, lo que se escribió, la ley y los profetas, los libros poéticos, los libros históricos y las cartas del Nuevo Testamento, tanto las apostólicas como las evangélicas y las proféticas. La palabra escrita de Dios, y hago hincapié en que la Biblia es de Dios también, es una revelación divina, es capaz de revelar a Dios en términos incluso más explícitos, más detallados, al lujo, que se pueden observar en la persona y la obra de Cristo, como previamente habíamos hablado acerca de Cristo como revelación de nuestro Señor. La Biblia nos presenta a Jesucristo tanto como el objetivo de las profecías, el objeto de las profecías. Amén, porque cuando leemos la palabra, vemos la vida y obra de Jesucristo. Pero cuando leemos en el Antiguo Testamento, estamos leyendo acerca de que el Mesías que iba a venir. O sea, que estaban hablando de Cristo antes de la venida. Acordémonos que la Biblia no es una obra literaria de ficción. Personas que vivieron y lo estaban esperando y recibieron la profecía, escribieron, y los que la leían estaban esperando durante muchos años la venida del Salvador, del Mesías. Tenemos la historia de los que lo vieron, lo palparon, lo oyeron, respiraron a qué olía
el Señor, su perfume, Juan tuvo la experiencia de recostarse en el pecho. Son testimonios vivos, claro, detalles que la Biblia nos da para conocer a Dios de una manera. Y con todo esto, la Biblia va más allá de estos detalles. La Biblia nos habla del programa de Dios para con Israel. Lo que Israel está pasando ahora, ya la Biblia lo ha detallado. Y podemos decir el futuro de Israel, porque está en la palabra de Dios. Podemos decir el futuro para las naciones, porque está en la palabra de Dios. Podemos decir el futuro para la iglesia, porque está en la palabra de Dios detallado. O sea que la Biblia, y voy a borrar acá, como revelación, la Biblia toca los temas. La Biblia toca los temas del programa de Dios para las naciones. Del programa de Dios para las naciones. Para Israel y para la iglesia. Bendito sea el Señor. No hay libro en el mundo que tenga esta particularidad. Pero no solamente toca los temas para las naciones de Israel y la iglesia, sino que tiene temas para la historia del hombre. Temas para la historia del hombre. Toca temas para el género humano. Y por si fuera poco, toca temas para el universo mismo. Temas para el universo mismo. O sea que la Biblia no solamente nos va a presentar a Dios como su tema fundamental, aunque es la revelación principal, también va a tocar otros temas y muestra los propósitos de Dios. Ahora, es importante que sepamos esto. La revelación estricta lo incluye todo en sí misma. La revelación estricta lo incluye todo en sí misma. Expone de una forma clara y convincente todos los hechos concernientes a Dios. La revelación estricta lo incluye todo en sí misma. La revelación estricta lo incluye todo en sí misma. O sea, Dios se encargó de poner en la palabra todo lo necesario que tenemos que saber. No, pero estás
deidificando la Biblia, podrían decir algunos. No, la Biblia es la palabra de Dios y Dios es la deidad por excelencia, es el único Dios, el único y verdadero Dios. Su palabra es divina. Por lo tanto, cuando leemos su palabra, tenemos el todo, la máxima de la revelación de Dios. Y Dios en su palabra expone de una manera clara y convincente todos los hechos concernientes a su persona que están revelados en la naturaleza y proporciona un registro único que atañe a la manifestación de Dios en Cristo. Y también se extiende esa revelación divina en grandes detalles que relacionan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Relaciona y habla acerca de los ángeles, relaciona y habla acerca de los demonios, relaciona y habla acerca del hombre, del pecado, la salvación, la gracia, la gloria. O sea que relaciona todo esto con la persona que quien es Dios. Dios se revela a sí mismo por la palabra, pero no habla solamente de él, sino que habla de todo, repito, lo que tenemos que saber, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ahora, la Biblia puede ser considerada como el complemento perfecto de la revelación divina de Dios, o podemos verla como una cosa parcial revelada. Yo diría que lo parcial se revela en la naturaleza. Pero cuando miramos a Cristo, podemos decir hay una plenitud de la revelación. Porque Cristo, repito y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nunca se dice, el que mira el sol, ya vio al Padre. El que mira la creación, ha visto al Padre. No, esas cosas testifican de la existencia de Dios. Pero en Cristo tenemos la revelación perfecta, plena, no incompleta, sino que es plena. Pero cuando miramos la palabra, también la Biblia como revelación, como palabra escrita, también la tenemos como una revelación completa. Por eso es que se vincula a Cristo con la palabra y dice, el verbo, la palabra, se hizo carne. Bendito sea el Señor. Y luego dice, y vimos su gloria. O sea, que cuando tenemos la Biblia, bendito sea el Señor, ese libro que muchos no quieren leer, esa es una revelación completa, que es un regalo que Dios nos ha dado para que le conozcamos a Él por quien es Él. Bendito sea el Señor. Era la pregunta que... Ajá. Lo que le dicen los discípulos aquí, un momento, ellos le dicen aquí un momento que muestren a Padre. Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, ajá. ¿Cuánto tiempo hace esto con Padre no nos vemos? Exactamente. Por lo tanto, para conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y alimentarnos de su palabra. Por eso es que el Señor dijo, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, oh Padre. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la revelación especial. ¿Qué cosa es la revelación especial? A ver, ¿qué cosa? Yo me refiero a lo que es la revelación especial, porque si hablamos ya que hay tres máximas de revelación, ¿qué cosa es la revelación especial? Y es importante que comprendamos esto, para no cometer errores en un futuro. No se ve bien, ¿verdad? No, sí se ve bien. Lo que pasa es que yo lo vi naranja y yo dije, ay, estoy viendo mal. Él escribió, sí, no sé por qué Nero dejó de... Bueno, fui yo la que me truqué. a través de toda la historia del hombre, Dios ha suministrado
una revelación especial. Y quiero que presten la más fuerte atención a esto que les voy a estar enseñando. Se registran muchas ocasiones en la palabra en la que Dios habla directamente con el hombre. Como en el jardín del Edén, Dios llamaba a Adán, paseaba con Adán, hablaba con Adán. O como vemos en el caso, en el Antiguo Testamento, como Dios hablaba con los profetas, como le decía a este hijo de hombre, cómo es que hablaba con ellos, cómo hablaba con Moisés. Ajá. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios hablaba con los apóstoles. Esto es lo que se denomina la revelación especial, una manifestación directa de Dios con estos siervos que se registraron en la Biblia, y esto toma un carácter único y autorizado que se registró en lo que se toma por inspirado. O sea que cuando leemos la Biblia y dice toda la escritura es inspirada por Dios, las veces que vemos a Dios tratando con estos siervos, esto es lo que se trata y se llama revelación especial. Una vez que se completaron los 66 libros, esta revelación especial en el sentido ordinario de la expresión parece haber cesado. O sea que ya no existe otra revelación especial. Y hay hombres que quieren forzar. Parece. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona que te va a decir, Dios se me reveló, Dios me habló, escuché la voz de Dios, vi al Señor. Ajá. Pero estas revelaciones ya no pueden ser revelaciones especiales autorizadas canónicamente. ¿Por qué? Porque el canon fue cerrado y los libros se escribieron. Ahora se levantan hombres diciendo que Dios les reveló y han inventado incluso cosas que le han añadido a la Biblia o han quitado, y esto es un error. ¿Por qué? Porque ya no es revelación especial. Pero Dios puede revelarse como lo hacía en el Antiguo Testamento. Dios puede hacer lo que Él quiera. Para eso es Dios. Pero Dios no va a violar su propio orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ajá. Nadie ha sido capaz de añadir con éxito un solo versículo a las Escrituras y llamar lo que sea declaración verdadera. De hecho, cuando lo han intentado, por ejemplo, los testigos de Jehová que hicieron su propia Biblia, quedó en descrédito. Aunque ellos la puedan usar, ellos son los que la usan, más nadie la toma, porque se toma como expuria, no es pura. ¿Por qué? Porque ya la revelación ha sido, esta revelación especial ha sido ya sellada en estos 66 libros de la Biblia. Un hombre que Dios usó para revelar su palabra. Dios se les reveló a ellos, se les reveló a ellos, y con un propósito, aparece en la Biblia con un propósito. Todo lo otro son añadiduras apócrifas. Y son claramente, cuando se leen, si ustedes quieren, yo les puedo pasar algunos libros apócrifos para que ustedes los lean. Cuando ustedes los leen, carecen de inspiración propia. Carecen de eso. Cuando los lees, espiritualmente lo vas a sentir. Se caracteriza como algo que fue escrito, algo que aporte información históricamente, pero no se siente inspirado. Es como un dulce, como un merengue que lo hagan sin azúcar. Tú dices, a esto le falta el azúcar, le falta... Llega a la profunda del corazón. No llega. Exactamente. Es como leer Los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas. No
surte el efecto que tiene la Biblia, como esa espada de doble filo que penetra, ¿verdad? Sí, 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 que los amados salvos, siempre salvos, los vecinos grandes, como decían, que estaban mirando a Cristo, que estaba frente a esta gente. Ellos, lo primero que decían era una nueva revelación. Ajá, una nueva revelación, Una nueva revelación. una nueva revelación, exactamente. ¿Y qué pasó con esa nueva revelación? ¿Dónde estaban esa gente? Desaparecieron. Desaparecieron. Prácticamente. De hecho, los salvos siempre salvos es lo que se denomina el calvinismo extremo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las postulaciones doctrinales para no desviarnos al error. Hay que tomar lo correcto. Lo relacioné con los calvinistas. Sí. La salvación no se pierde. Yo soy salvo, puedo hacer lo que me haga. El calvinismo es extremo al extremo. es los salvos siempre salvos. Ese es el calvinismo extremo, que aún los propios calvinistas protestan en contra de eso. Porque eso es un extremismo. Hay extremismos doctrinales por todas partes. Tenemos que ser consecuentes con la doctrina y siempre estudiar con cuidado y detenimiento las doctrinas. Amén. Ahora, pero si la revelación especial ha sido cerrada, ¿por qué a este se le revela a Dios y a este le habla Dios en sueño y a este le tiene una palabra de parte de Dios para? ¿No son especiales estas revelaciones? Pregunto yo. Yo digo que son relaciones circunstanciales, algún tipo de circunstancia en un momento dado. Bueno, en lugar de una revelación, está bueno, está bueno. En lugar de una revelación, bueno, a ver, en lugar de una revelación especial, tenemos la obra del Espíritu Santo. Y es el nombre bíblico. En revelación circunstancial está interesante, pero me gustaría darle el nombre bíblico, es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos caracteriza en este tiempo presente? Caracterizó a la iglesia hace 2000 años y nos sigue caracterizando en este tiempo presente. Por lo tanto, como revelación especial, el Espíritu Santo en su obra va a iluminar y va a arrojar luz, dar luz. El Espíritu Santo va a iluminar y arroja luz sobre las Escrituras. Por eso es que todas las profecías y revelaciones tienen que estar acorde a las profecías, a la palabra. Exactamente. Porque si se sale de la palabra ya no es revelación de... Porque la misma Biblia es revelación especial máxima. Entonces el Espíritu de Dios, como Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahí Dios. Ok. Bueno, ahora ya sube. Ok. Dale. Descalzo. El Espíritu de Dios ilumina y arroja luz sobre las Escrituras. Y esta es la forma legítima de este tiempo presente en la revelación procedente de Dios, en la cual las enseñanzas de la Biblia se aclaran y se explican a la vida de los individuos y las circunstancias que las personas pasan
por medio de esta manera, emparejada con la obra de iluminación, está la obra del Espíritu Santo, que es iluminar, que esto va a ser guía y dar luz a las escrituras. Esto es conocimiento o comprensión. Comprender. O sea, la obra del Espíritu Santo como iluminador va a ser esta. Ahora no hay luz en el salón, pero cuando se ilumina, usted puede ver cosas que no podía ver. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? ¿No entendieron nada? O sea que sin el Espíritu Santo, es imposible comprender correctamente las Escrituras. Sin el Espíritu Santo. Claro que no lo va a hacer. Por medio de la obra en el Espíritu Santo vamos a ser guiados. Pero vamos a ser guiados hacia las verdades generales de las Escrituras. Sin el Espíritu Santo no vamos a conocer al Señor. A Cristo no se conoce si el Espíritu Santo no nos guía a Él. Sin la obra del Espíritu Santo no vamos a aplicar a nuestras necesidades particulares una comprensión de la palabra de Dios que nos va a ayudar. Y por esta verdad bíblica, por esta verdad, es que se desarrolló el sermón resolutor. Porque es trabajando con la iluminación a través de las Escrituras para dar respuesta a una situación particular. En todos los casos es necesario tener la guianza del Espíritu de Dios para poder tener un desarrollo correcto, un crecimiento correcto y una comprensión correcta de las Escrituras. La guianza y la iluminación. Vamos a llevarlo ahora a dos términos para simplificarlo. Guianza, Él los guiará a toda verdad. Iluminación, Él os hará saber todas las cosas. Eso es lo que toca a la iglesia. Cuando usted ve que se levantan los profetas y se quieren tomar esto, en lo que es la revelación especial, están cometiendo un error de base. Los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros tienen que estar bajo esta regla: la guía del Espíritu Santo y la iluminación que el Espíritu Santo da hacia la verdad. Bendito sea el Señor. ¿El texto de iluminación tú sabes cuál fue? No, todavía yo no he dado textos. Yo pensé que tú te habías referido a algún texto bíblico. Iluminación, Él os revelará todas las cosas, pero aún yo no he dado texto. O sea, hice mención de, Sí, pero no he dado cita bíblica. Ajá. Ahora, es necesario que entendamos algo. Que tenemos que tener cuidado
con la iluminación y la guianza. ¿En qué sentido? En que son obras del Espíritu Santo, pero pueden poseer infalibilidad. No podemos decir que son infalibles. No podemos decirlo. No digo con esto que la obra, que la guianza, la obra del Espíritu Santo no sea infalible. Es infalible. Él es Dios. Pero nosotros no podemos de una manera liberal tomarlo como algo infalible. Tenemos que tomarlo como algo que no posee la infalibilidad. ¿Por qué? Porque el asunto es que el receptor es humano. Y se para una persona y te dice, yo sentí la guianza en el Espíritu Santo a casarme contigo. Y no era guianza del Espíritu Santo, era de la carne. Y hay que tener cuidado. Puse este ejemplo muy sencillo, pero hay que tener cuidado porque muchas personas se pueden parar y decir que esto me lo dio el Señor y estoy guiado por el Espíritu Santo y tengan intenciones macabras. Como la profecía que pusiste en la clase pasada. Como la profecía que puse en la clase pasada y como muchas otras cosas que pasan. ¿Por qué? Porque si el receptor fuera divino, infalible es. Pero si el receptor es humano, tenemos que tener un pensamiento maduro para discernir si esa persona, ese receptor, ese vaso, es digno de la confianza de recibir si lo que él está diciendo es del Espíritu o no. Por eso la predicación debe ser verificada con las Escrituras. Porque si la persona dice ser guiada por el Espíritu Santo, pero predica una falsa doctrina y un error, ¿ha sido guiado por el Espíritu Santo? La persona sintió cosquillita, la persona pudo haber hablado en lengua, se paró en un púlpito y soltó una falsa doctrina. Ese no fue guiado por el Espíritu Santo, fue guiado por su emocionalismo en ese momento. No digo que el Espíritu Santo no obre en esa persona, puede estar obrando en esa persona. El Espíritu Santo contrista, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo obra, habla, trata, es fiel. Pero el vaso puede ser infiel. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y aplicar discernimiento en este aspecto. Aparte de esta obra del Espíritu Santo, no obstante, al revelar lo que significa la Escritura, no hay comprensión real de la verdad si no se declara lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra, la verdad, vamos a buscarlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. O sea, esto es algo que Pablo le está ministrando a la iglesia de los Corintios, y Pablo está diciendo que lo que está ministrando, que lo que les están escribiendo, es algo que el Espíritu Santo le ha revelado. Esta es la obra
del Espíritu de Dios, y así es como han de proceder los siervos en la iglesia. La palabra de Dios necesita ser revelada a nosotros por el Espíritu Santo, y necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. La misma Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ese hombre natural las cosas de Dios que son por el Espíritu son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y por esa razón Pablo dice que Dios se la reveló por el Espíritu, y que el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y luego dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y es una pregunta que Pablo dice. ¿Quién sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Cuando alguien viene y te dice, yo vengo a traerte una palabra de Dios, ¿acaso esa persona verdaderamente te está trayendo una palabra de parte de Dios? ¿Una profecía? ¿O te quiere manipular? ¿O te quiere hacer daño? Nadie sabe eso. Pero la persona sí lo sabe por adentro. El que viene con esa intención sí la sabe por adentro. Por eso nosotros necesitamos la revelación, la iluminación, ¿ves? La guianza del Espíritu de Dios para tener discernimiento, un don que pocos buscan tener. Discernimiento para entender si las cosas son de Dios o no son de Dios. Bendito sea el Señor. En consecuencia, tenemos que, para poder vivir esta regla, saber de plano de que la Biblia es un libro cerrado. Si alguien te viene con una profecía, con una palabra, con una predicación, con una doctrina que atente a ir más allá de lo que dice la Biblia, ya eso es anatema, es un error, y no puedes recibirlo como algo de parte de Dios, porque no lo es, porque violenta el verdadero significado. Y esa persona que proclame ser guiada e iluminada por el Espíritu Santo, lo que está haciendo es engañado por un espíritu de error. Por lo tanto, para poder entender y estudiar la Biblia como revelación divina, es necesario que apliquemos las reglas hermenéuticas necesarias para la correcta interpretación, porque esta es la palabra que viene a colación: interpretación de las Escrituras. ¿Acaso no dijo el apóstol Pedro que la Biblia, que la palabra no es de, que la profecía no es de interpretación privada? O sea, usó la palabra interpretación. Hay que interpretar. O sea, recibir la revelación que proviene a través del Espíritu Santo, pero en la forma en que la palabra la enseña a un creyente en Cristo. Los problemas de interpretación de la Biblia se han hecho evidentes en muchas personas. Por lo tanto, usted tiene que llevarse las reglas básicas para una correcta interpretación de la palabra. Yo quisiera estar dando hermenéutica a ustedes y profundizar mucho más en la hermenéutica. Pero vamos a ver ahora unas reglas básicas, porque si usted toma la Biblia como la revelación divina,
tiene que saberla interpretar correctamente, para no sacar un texto de su contexto e inventarse cualquier cosa. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el propósito de la Biblia como un todo. Es la primera regla. Propósito de la Biblia como un todo. ¿Qué significa esto? Que al interpretar la Biblia, cada texto tiene que ser tomado a la luz del contenido total de la Escritura. ¿Para qué se hace esto? Para que la Biblia no se contradiga a sí misma. Amén. Esa es la primera regla. Cada texto debe ser tomado a la luz del contenido total de toda la Escritura. Cuando usted no aplica esta regla, usted va a empezar a encontrar contradicciones en la Biblia y se va a confundir usted. Pero si usted aplica esta regla, cuando usted lee un texto, cuando usted lleva ese texto y lo toma a la luz del contenido total, es que va a comprender con exactitud qué está hablando el texto. Pero esta regla va acompañada de una segunda regla, y es el mensaje particular de cada libro. El mensaje particular de cada libro de la Biblia. O sea que la interpretación de la Escritura necesita siempre, escuche bien, necesita siempre tomar en consideración el propósito del libro del cual forma parte. Si usted estudia Eclesiastés, su estudio va a ser muy diferente a como si estudia el libro de Apocalipsis. Y va a encontrar referencias, va a encontrar cadenas de textos que se concadenan, que empujan el texto hacia otro libro. ¿Por qué? Porque es inspirado por un mismo autor. Pero cada libro tiene su obra particular. Si estudias Eclesiastés, si estudias los Salmos, si estudias los profetas mayores, menores, cada libro va a tener su mensaje particular. ¿Cómo comprendemos esto? ¿O cómo podemos sacar ese mensaje particular? Tenemos que ver, número uno, a quién va dirigido. ¿A quién va dirigido? Número dos, hay que analizar el contexto. Mi hermano, predicar no es ponerse en una hojita, sacarse 4 o 5 textos e inventarse un tema. Eso no es predicar, eso es cualquier cosa menos predicar. Predicar es enseñar la palabra de Dios correctamente. ¿A quién va dirigido
el contexto. Número 3, las enseñanzas similares en otra parte de la palabra de Dios. Las enseñanzas similares en otra parte de la Biblia. Y número 4 aquí. Realizar una exégesis precisa de las palabras en un texto particular. Voy a explicar rápido cada uno de esos para que usted... Repíteme la última vez porque no entiendo la letra. Exégesis precisa de las palabras en un texto en particular. ¿A quién va dirigido? Mientras que toda la Escritura ha recibido por igual la inspiración de Dios, no toda la Escritura es igualmente aplicable. Eso es a quién va dirigido. ¿Entienden eso? ¿A quién va dirigido? Mientras que toda la Biblia ha recibido por igual la inspiración de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios, no toda la Biblia es igualmente aplicable. Voy a explicar. Muchas falsas doctrinas han surgido específicamente por violentar esta regla hermenéutica, porque dan una aplicación errónea a la Biblia. O sea que toman un mensaje particular y concerniente para un pueblo, para una persona, y lo aplican para otra persona. ¿Entendieron ya? O sea que toman un mensaje particular que fue para una persona y se lo aplican a otra persona. Y hay que distinguir entre la aplicación primaria y la aplicación secundaria. La aplicación primaria, ¿cuál es? Que puede extenderse solo a un individuo o un grupo en que fue dirigida esa porción de la palabra. Por ejemplo, la carta de los Gálatas, ¿a quién fue dirigida? A los Gálatas. La aplicación primaria es para la iglesia de Galacia. La secundaria es la enseñanza que sacamos de ahí entonces para la iglesia. Pero no podemos pretender, por ejemplo, lo que Pablo dijo a la iglesia de Corintios: no permito que hablen en lengua, y entonces se aplica primariamente a las iglesias, y muchos se han apagado, no hablan en lengua, porque
Si no hay quien interprete, no hay quien hable. Pablo estaba poniendo orden. Lo primario fue para Corinto. Lo secundario es que tomamos la enseñanza y la aplicamos. Amén. La aplicamos de una forma correcta. Sí, lo que hace muchos predicadores, este fue un mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Sí. Entonces lo aplican directamente como si fuera para no, Dios no ha hablado para lo que pasa es que tú lo aplicas de lo que se le dijo. Como lo que le pasó a la profeta. Sí. Usó un texto, un pasaje de la Biblia. De Jeremías, que y no lo tenía nada que ver con- aplicó en Jeremías 51 a Cuba. Eso De lo que no. se le dijo, de lo que se le dijo a Israel, la parte que participan a ti como pueblo. Exactamente. Porque sí que son para ti. Soltó una falsa profecía y se enredó. ¿Por qué? Una profecía y se enredó. ¿Por qué? Porque violó una regla hermenéutica. Entonces tenemos que ver a quién va dirigido y hacer la aplicación primaria. La aplicación primaria es a quién va dirigido, punto. La secundaria es tomar lo que aprendemos de eso y aplicamos lo que aprendemos de eso. ¿Ven? La profecía de Natán para David, ¿para quién fue? Eso quedó ahí, punto. Ya eso quedó ahí, punto. Eso fue para David, punto. ¿Qué aplicación secundaria podemos tomar de ahí? enseñanza que podemos- La enseñanza, no caer en pecado. Si Dios te muestra que hay un hermano en pecado en la iglesia, ¿cómo puedes llamarlo? Natán no lo hizo públicamente, sino fue personalmente. Ve, podemos aplicar de muchas maneras y esa es la aplicación secundaria, jamás de una manera primaria, porque la primaria fue las promesas de Dios para Israel, son para Israel, no son para la iglesia. De esas promesas, aplicación secundaria, aprendemos que Dios en su carácter también bendice a la iglesia de muchas de esas formas. Pero la iglesia tiene su aplicación primaria, que no es para Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que aprender a hacer esta explicación correctamente para poder sacar provecho de las escrituras. Amén. Y poder enseñar acerca de la santidad, de la majestad, de la bondad de Dios. Amén. Pero sin violentar la Biblia, sin violentar la escritura. Lo segundo, el contexto. Y esta es una de las importantes consideraciones de la exposición en cualquier texto a considerar en la palabra. Hay que ver su contexto inmediato. O sea, con frecuencia el contexto, o sea, el texto siguiente o anterior va a proporcionarnos una información de lo que fue escrito, de lo que se está hablando en ese texto, intencionalmente y en esa declaración en particular. La escritura que precede o sigue a cualquier versículo es la ayuda del lector para comprender el versículo en sí. Si tomas un versículo bíblico y lo aplicas sin tener en consideración los textos anteriores y los que continúan, vas a estar violentando el verdadero significado del versículo y se aplica para cualquier versículo de la Biblia. Cuando usted predique y usted enseñe y tenga un texto, hágase el favor a usted mismo y lea los textos anteriores y los posteriores. El pasaje, léase el capítulo. Ve, comprenda el objetivo del libro. Y posiblemente hasta el libro. Para que sepa que no, porque a veces la gente se quedan así, oyen el versículo, el texto de esto, y dicen, y no sé, eso ¿de dónde Hasta viene? el mensaje particular del libro, hay que leerlo para entender a profundidad el texto. Las enseñanzas similares en otra parte de la Biblia.
Ya que la Biblia no se puede contradecir a sí misma, está conectada. Cuando se hace una declaración teológica de un versículo, tiene que estar armonizada con cualquier otra declaración teológica similar en otra parte de la Biblia. Por eso ahí tomamos esta declaración que para establecer una doctrina tiene que haber más de 2 o 3 versículos tocando el mismo tema. Por lo tanto, cualquier declaración teológica que usted vaya a hacer, asegúrese de ver en otra parte de la Biblia que hable referente al mismo tema. Los evangelios son, unos 3 son famosos por eso. Mira, por esta razón se estudia la teología de forma sistemática, porque ayuda a cumplir esto hermenéuticamente. Entonces se levantan hoy en día contra la teología sistemática, porque ya, si no tienes algo sistemático, algo que te concadena teológicamente, que te ata al texto, ya no puedes hacer inventos ya. Ya no puedes hablar de prosperidad y mil inventos. Claro, porque si rompes las cadenas, tú eres libre para hacer cualquier cosa. Pero además Dios no es un sistema. Dios no es un sistema, dicen. Ay, Señor. No se trata de eso. Ahí está el momento del Espíritu. Cuando mucho antes ya en Joel, Sí. Dios hablaba, anunciaba. Al aplicar esta regla, nosotros podemos exponer de una forma clara y convincente el contenido de una forma doctrinal y no contradictoria. O sea, cuando usted predique, las personas sientan que es doctrina y no contradicción. Y es importante que se haga esto. Y cualquier porción de la Biblia que usted enseñe va a tener la complementación en otros libros, en otras partes. Bendito sea el Señor. Y es un apoyo tremendo. Por ejemplo, cuando se enseña Apocalipsis, ¿qué libro podemos tomar en referencia? Daniel. Los profetas mayores. Las enseñanzas de Cristo. Tenemos varios libros para hacer comprender nuestro mensaje teológico. Y cuando digo nuestro mensaje es porque estamos predicando la palabra de Dios a la cual hemos sido entregados. Amén. Y por último, acá. Una exégesis precisa, hacer una exégesis precisa a las palabras en un texto en particular. Usted no se ha dado cuenta que yo cuando predico, yo les digo, y esta palabra que en el original significa esto y esto y esto, y de esa palabra yo empiezo a sacar textos bíblicos. ¿Por qué se hace eso? Porque estoy haciendo una exégesis, estoy haciendo una operación profunda, una traducción a esa palabra, pero no inventándomelo yo, sino recurriendo al conocimiento original, buscando la traducción exacta del texto, buscando los estudios a disposición acerca de ese texto, acerca de lo que es el texto. Esos son los recursos bíblicos, los comentarios bíblicos, buscando para no tener yo la única palabra, sino buscando a otros siervos que han estudiado acerca de esto y aprendiendo para poder enseñar, estudiando el texto, lo que dice la palabra, la técnica completa. Usar la ayuda de los comentarios, de los expositores bíblicos, de personas capacitadas, porque tampoco te metas a un expositor bíblico que no tenga capacitación. A las personas capacitadas, usados por el Señor para arrojar luz acerca del texto en particular. Amén. A estudiar bien el texto a profundidad. Ese es el nombre de 16, ¿no?
Sí, un estudio profundo es diseccionar el texto, escudriñarlo a través de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo, déjeme buscarle, en el Salmo 104, podría ser. ...103... Versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lees esto y bueno, forma parte de este salmo, de este canto. Pero cuando hacemos una exégesis a esto, el que sacia de bien tu boca, te conduce a la palabra original que es satisfacción. Por lo tanto, la aplicación que tomamos de ahí ¿es Dios el que te satisface? Y si Dios es el que te satisface, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué está diciendo? Que Dios va a hacer un bien en ti, que tú confieses ese bien y eso te rejuvenezca. Pero a la misma vez te conduce al libro de Isaías, que habla la obra de Dios, que es el que te hace brotar alas como de águilas. O sea que este mismo texto conduce a otros textos y aplica una enseñanza. Pero si tú no haces la exégesis, no vas a poder sacar toda la enseñanza que tiene un solo texto. Y si todo esto lo hemos sacado de un texto, de los 22 textos que tiene el Salmo 103, se hace rico, se hace profundo, se hace tremendo. Ahora, por último, para una correcta interpretación bíblica hermenéuticamente, y cuando vemos hermenéutica vamos a profundizar mucho más, tenemos que ver las precauciones contra los prejuicios. ¿Qué cosa es un prejuicio? Un juicio anticipado. Prejuicio. Si digo precaución contra los prejuicios, ¿qué estoy diciendo? Tener cuidado con un juicio anticipado de un texto. Porque estamos hablando de ahora hermenéutica. Si bien es adecuado para cualquier intérprete de la Escritura el aproximarse a un pasaje con la convicción teológica que surge del estudio de la totalidad de la Biblia, hay que tener cuidado, atención para esto, hay que tener cuidado de no retorcer el texto. Que un texto diga una cosa y tú quieras aplicar otra. Interpretación privada. Hay que tener cuidado de no retorcer el texto y empezar a decir lo que el texto no dice. Cuidado con esto. El objetivo de amortizarlo con ideas preconcebidas es un problema mayúsculo. Cada texto debe hablar por sí mismo y para ello hay que permitir que el texto hable por sí mismo. Si la Biblia dice cuadrado rojo y a usted le da pena decir cuadrado rojo, usted no es predicador. Usted es un sobador de orejas que quiere que caerle bien a la gente. Si usted es predicador, usted tiene que decir lo que el texto dice. Punto. Punto. Permita que el texto hable. Bendito sea el Señor. Y cuando el predicador permite que el texto hable, hay momentos
en que se presentan problemas y se quedan sin resolver esos problemas aparentemente. Y hay que permitirlo. Hay que permitirlo. Porque la amortización de esos problemas se resuelven con otra parte de la Biblia. Cuando el texto presenta una disyuntiva, usted no puede amortizarla con sus propias ideas e explicación de lo que usted entiende. No, hay que amortizarla con lo que la misma Biblia dice. Amén. Porque si usted hace esto, usted está haciendo interpretación privada, por ende, obras de anatema, de maldición. Está diciendo lo que la Biblia no dice. Que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto. Amén. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.